Muy buenas tardes. Me hubiera gustado mucho estar presente en este cineforo hoy día, viernes 17 de enero. Lamentablemente, circunstancias ajenas a mi voluntad me lo han impedido. En primer lugar, agradezco la cordial y gentil invitación que me ha hecho la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, Logística, Afines y Conexos del Perú, especialmente el compañero Geraldo Nores, que me convocó para esta actividad que a mí me interesa mucho, me alegra mucho ser parte de esta presentación de un importante documento audiovisual para el mundo del trabajo, para la historia del mundo del trabajo. Entonces, voy a tratar de presentar algunas ideas y comentarios a partir del video que hemos visto y que seguramente a ustedes también les ha parecido tan interesante, tan pertinente como a mí. En primer lugar, quiero señalar la importancia de mantener efectivamente un registro audiovisual serio, profesional, adecuado, sobre los cambios, las transformaciones del mundo del trabajo. Eh, en nuestro medio, en el espacio peruano, no hay muchos esfuerzos parecidos y esto es lamentable. Esperemos que este video motive realmente a las personas que puedan involucrarse en la elaboración también de registros documentales, archivos audiovisuales sobre la historia del movimiento obrero, sobre los trabajadores, sobre los cambios que ocurren en el mundo del trabajo, eh, los problemas que enfrentan trabajadores y trabajadoras. Esto es importante porque se trata no solamente de la memoria, y la memoria es un tema clave y fundamental en estos tiempos. Eh, El sociólogo Bauman nos hacía una reflexión hace algunos años acerca de cómo ha cambiado nuestra manera de entender la historia, cómo ha cambiado nuestra manera de percibirla y de posicionarnos frente a ella. En el siglo XX, por ejemplo, todos teníamos más o menos claro que el futuro estaba abierto, que podía ser un escenario de cambios. El futuro era el espacio donde podían ocurrir cosas, mientras que el pasado era lo estático. El pasado es lo que obviamente ya pasó, lo que ya no se puede alterar, ha quedado allí, ¿no? Sin embargo, este siglo nos ha traído algunas nuevas sensibilidades, nos ha traído cambios en las percepciones. Bauman decía, cómo ahora más bien el futuro se nos presenta como algo difícil de cambiar. El futuro es lo que no va a cambiar porque ya la caída de las utopías, la caída de los proyectos sociales, nos da esta imagen pesimista, esta sensibilidad eh, en donde nuestra capacidad de transformar el futuro es mínima, cuando no es nula, ¿no? Mientras que el pasado aparece como algo que se puede revisar, algo que se puede reescribir, que se puede volver a contar de otra manera, ¿cierto? Y el pasado entonces se convierte en un terreno de disputas para las distintas corrientes. La extrema derecha quiere volver a leer el pasado de otra manera. Lo que antes era, por ejemplo, para nosotros, un grupo paramilitar que asesinaba personas bajo las órdenes de un par de gobernantes, eh, y por lo tanto era algo reprobable y condenable y las personas involucradas debían de estar presas y pagar los crímenes que habían cometido. Ahora de pronto queremos reescribir la historia y aquellos que eran criminales quieren pintarse como si fueran héroes, ¿no? Eh, en un momento dado retiramos indignados la firma de un dictador en la Constitución y ahora de pronto otros con otras memorias quieren reescribir el pasado y reincorporar esa firma.
en el documento, ¿no? Entonces, es eso. El pasado se convierte en un espacio de pugna, de lucha, y efectivamente lo es. Estamos, las distintas narrativas que se construyen están en pugna en tensión para ver si efectivamente lo que ocurrió antes debe ser leído de una manera, debe ser entendido de una manera o no, debe ser entendido de manera opuesta. Por eso es importante registrar y conocer nuestro pasado en el mundo del trabajo, porque además es un terreno también en disputa, es un terreno en donde se discute y donde hay no solamente discusiones académicas, sino también discusiones políticas, y esas discusiones políticas son discusiones de poder, ¿cierto? Aquellos que tienen poder, que detentan el poder, quieren escribir el pasado a su manera, ¿no? Y de pronto algo como por ejemplo, ¿no? El salario mínimo, que teníamos todos un claro consenso de que es algo necesario, que es una cuestión de justicia social, que es un buen mecanismo de redistribución, de pronto viene otra narrativa que dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es importante, insisto, en este registro audiovisual, ojalá que hubieran más grupos, más iniciativas, más personas, directores, directoras, tratando de, en nuestro caso, en el caso peruano, hacer productos tan buenos y de tanta calidad como el que acabamos de ver, ¿cierto? Temas, problemas faltan en el caso nuestro. Sería muy interesante efectivamente hacer un trabajo similar en el caso de los estibadores del puerto del Callao y de otros puertos de nuestro país. Eso en primer lugar. Luego ya entrando al mismo film. Eh, claro, no voy a hacer ni pretendo hacer una crítica cinematográfica porque no es mi campo, sino simplemente una lectura sociológica, una lectura desde las ciencias sociales sobre este producto, este trabajo que tiene una dimensión artística indudable, ¿no? Una dimensión estética, pero también tiene una dimensión historiográfica, ¿no? Una dimensión eh, de recuperación histórica. Entonces, en ese sentido, algunos comentarios. Uno primero es el, el trabajo como espacio de identidad. Los estibadores que vamos escuchando nos van relatando en distintos momentos cómo la actividad que desarrollan no es solamente un mecanismo de supervivencia, no es solamente una manera de ganarse la vida, sino es también una manera de construir una vida. No solamente ganarse, sino es también construir una vida. Ser estibador tenía un significado, tenía un sentido, ¿cierto? Llegaban allí, como lo dice uno de los personajes, este, llevados por sus padres de familia, ¿no? El papá llevaba al hijo y lo iba incorporando, y allí tú conocías personas, tenías un rol, tenías una identidad, ¿no? El trabajo en la sociedad contemporánea durante el siglo XX fue visto principalmente como eso, como un generador de identidad, lo que vamos a llamar identidad de clase, ¿no? Entonces, a las personas que trabajaban de manera asalariada, los asalariados, en su actividad, en su centro de trabajo, generaban eso, una manera de ser. ¿Qué cosa es una identidad? Una identidad es, en este caso, una manera de ser, una manera de reconocerse, ¿no? ¿Quién soy? Soy estibador. ¿Y qué significa ser estibador? Pues significa, como nos cuentan, ¿no? Este, tener una disposición física, eran trabajadores rudos, eran trabajadores fuertes, que tenían un gran desgaste físico, en un trabajo que no era sencillo, que era complejo y algunas veces incluso hasta peligroso, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí hay un tema, que es el tema del trabajo como identidad. Después vamos a ver cómo eso va cambiando. El otro elemento es que junto con el trabajo está el sindicato.
está la organización de los trabajadores. Es un trabajo difícil, es un trabajo duro, es un trabajo complejo, que genera problemas, que genera tensiones, y es normal y natural entonces que en ese contexto los trabajadores se organicen, se organicen para defender sus intereses, para defender eh, sus aspiraciones, para reclamar frente a los problemas. Y allí entonces el sindicato aparece como un espacio básicamente de solidaridad. Es como se dice, la solidaridad organizada, ¿no? Entonces, estos trabajadores van relatando cómo eh, esta competencia tan individualista que supone el acceso al trabajo. Hay una escena muy buena en el documental en donde se ve un grupo de trabajadores levantando la mano con sus tarjetas para ser llamados al trabajo, ¿no? Para poder acceder ya a este empleo, ¿no? Y hay unas personas que están recogiendo las tarjetas, van seleccionando. Eso suponía pues que, como lo dice Marx en el tomo 1 del Capital, el trabajo asalariado, el capitalismo, eh, uno de sus mayores éxitos es que logra hacer que los trabajadores compitan entre sí, ¿no? Que compitan entre sí para ser explotados, ¿no? Es a través del trabajo asalariado. Los trabajadores compiten para acceder a un trabajo que en el fondo los va a explotar, y sin embargo ahí está competencia, ¿no? Entonces, ahí lo vemos. Y en esa situación, el sindicato es la antípoda, es el antinomio de esto, ¿no? Frente a esa competencia propone solidaridad. No competir, sino ser solidarios. Y está esta historia muy bonita de este trabajador que acaba de tener un bebé y todos los demás compañeros lo cubren, ¿no? Le dan el empleo y luego lo cubren para que vaya a atender su rol de padre en esa situación tan especial, ¿no? Y esto es solidaridad, ¿no? Es asumir que el problema de uno es el problema de todos, que lo que le pasa al compañero también me importa a mí. Y es significativo porque en sus orígenes el sindicalismo minero, sindicalismo industrial, el sindicalismo de los estibadores, empieza como estos ejercicios de solidaridad concreta, real, ¿no? Que al mismo tiempo refuerzan una identidad que va transitando de identidad laboral, soy estibador, ¿no? A una identidad ya no solamente de clase, sino clasista, ¿no? Soy un trabajador y tengo derechos, ¿no? Es esta transición que Marx va a denominar de la clase en sí hacia la clase para sí, ¿no? La clase en sí es la clase dada, es la clase que existe por las relaciones económicas del capitalismo, compra y venta de fuerza de trabajo. Entonces te compra y te ubica, ya tú eres asalariado, estás definido. Y la clase para sí es cuando ese trabajador, esos trabajadores adquieren conciencia y se dan cuenta de eso, de cuál es su rol en ese entramado y actúan en consecuencia, es decir, se dan cuenta de su rol y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, nos vamos a organizar para defenderlo. Bien, entonces, esta dinámica, esta dialéctica entre el empleo, el trabajo y el sindicato queda muy bien graficada en el documental. Se puede ver estas transiciones que existen, ¿no? Luego vienen ya otros temas. Uno es el tema de las transformaciones y los cambios. Y allí queda claro que estos cambios y estas transformaciones vienen como que por dos lados. Por un lado son políticas, ¿sí? Políticas neoliberales, efectivamente. Cuando decimos políticas, lo que estamos diciendo es que son decisiones humanas, ¿no? Son decisiones humanas que además son decisiones humanas desarrolladas desde un poder,
¿no? La política es una decisión tomada desde una posición de poder. Si no tienes poder, entonces es difícil que tú digas, voy a implantar una política, ¿no? El que implanta la política, el que propone la política es el que tiene el poder. Y en este caso son las grandes empresas, el Estado neoliberal, los que van a imponer estos cambios. El otro elemento es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, como nos recuerdan algunos sociólogos, eh, había sido visto como una transformación casi neutral. Durante el siglo XX había esta idea del progreso, del desarrollismo, y entonces toda la tecnología era bien vista, tenía buenos ojos, ¿no? Nos alegrábamos, ¿no? Ya hoy día tenemos más claro que la tecnología no es neutral. Ninguna tecnología. ¿Qué significa eso? Que la tecnología no solamente va a tener un efecto de acuerdo a su uso, sino que también en su diseño ya hay un sesgo de poder, ya hay un sesgo de clase, ¿no es cierto? Para decirlo más claramente. La tecnología es también parte de una correlación de fuerzas sociales económicas. No hay tecnología neutral, ¿no? Eh, y en el caso de la actividad estiva nos queda clarísimo, ¿no? Eh, el cambio que hay una escena en donde en blanco y negro donde se ve los estibadores y lo dice la persona que relata, ¿no? Dice, antes todo el trabajo era físico, era pura fuerza, ¿no? Era, efectivamente, había que cargar los sacos, bajarlos, subirlos, todo a hombro. Muy bien, pero eso ha cambiado. Luego viene la grúa, y luego vienen cosas más mecánicas, y luego más computarizadas, y ya, ¿no? Eh, Hace poco se inauguró el puerto de Chancay, acá en el norte de Lima, y hemos visto algunos pequeños clips de cómo funciona ese megapuerto, ¿no? Y aparentemente la automatización ha continuado en la industria del estiva, ¿no? Porque ahora no solamente las grúas que cargan y descargan los containers están automatizadas desde una central que las dirige, sino también camiones, hay camiones sin conductor que se desplazan también de manera automatizada en una mezcla de control centralizado e inteligencia artificial que hace que eso, que bueno, no todo, pero buena parte del proceso este, se desarrolle con mucha menos mano de obra. Y eso lo vemos en el documental, donde los personajes, los dirigentes, los testimonios señalan pues que antes habían 5.000 trabajadores, luego 3.000, ahora solamente 1.800, va reduciendo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que estos cambios tecnológicos, si bien tienen un sentido, es decir, no son neutrales, al mismo tiempo son casi inevitables. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, eh, cuando el capitalismo entra en una fase de industrialización mucho más acelerado, pasa del capitalismo comercial al capitalismo industrial, muchos trabajadores de los talleres, los luditas, van a oponerse a las máquinas y van a tratar de ver a la máquina como el enemigo, ¿cierto? El historiador Hobsbawm ya nos explicó que buena parte de esa estrategia no era solamente un odio ciego a las máquinas, sino que había un pensamiento más estratégico. Hobsbawm lo que dice es que los luditas, al ingresar la tecnología y perder capacidad de negociación, capacidad de poder dentro del taller, los trabajadores artesanos destruyen las máquinas como una manera de recuperar ese poder perdido, ¿no? Y poder negociar lo que él va a llamar negociación por conflicto. Negociación por conflicto, negociación por
buscada a través de mecanismos violentos. Bien, eh, algo ocurre ahora, ¿no? Y entonces, claro, desde muchos sectores laborales hay desconfianza, hay rechazo a la inteligencia artificial, a cada vez más máquinas, a la automatización y a un montón de mecanismos tecnológicos que ingresan en el mundo del trabajo. Entonces ahí hay que tener claro las dos cosas que hemos dicho. Primero, que ninguna tecnología es neutral y segundo, que son inevitables. Y todo esto socava, pues, el trabajo que hemos visto en la parte inicial del documental, el trabajo como identidad y solidaridad, porque la tecnología nos desvincula, como lo dice uno de los personajes también. Antes todos nos conocíamos, todos nos conversábamos, conocíamos a la familia, a las parejas, había esta identidad y solidaridad. La tecnología nos distancia, ¿no? Para ir terminando, eh, Julián Dasten, un importante sociólogo chileno, señala que estos mecanismos son parte de estas políticas neoliberales que van a iniciar procesos de precarización. Y es lo que vemos en el documental, como un trabajo que había tenido determinadas características comienza a fraccionarse y precarizarse también, ¿no? Al volverse cada vez más irrelevante la figura del trabajador, siendo reemplazada por otras tecnologías, se vuelve irrelevante y por lo tanto su trabajo se precariza. Y la precariedad es el gran signo de los tiempos, ¿no? Es, la precariedad es básicamente incertidumbre, como diría Bauman, ¿no? Entonces, esta incertidumbre lo que, lo que crea al final es inseguridad y crea más precariedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto en el caso, o sea, la actividad de estiva es interesante porque se desarrolla tanto en el norte como en el sur global, mientras que en el norte la precariedad es el resultado de el desmontaje del Estado benefactor. En el sur, la precariedad es parte de una continuidad, de una precariedad histórica, estructural que tenemos. El trabajo en América Latina, en el sur global, siempre ha tenido este componente de precariedad que ahora está agudizado, que está subrayado, que está incrementado por las políticas neoliberales. En este trance, y ya para terminar, yo retomo lo que planteaba Enrique de la Garza, sociólogo mexicano muy importante, que nos decía que es cierto, el trabajo clásico, el trabajo fordista, el trabajo del siglo XX ha cambiado, se ha transformado y estamos en muchos postfordismos, empezando por estos de el trabajo cada vez más inmaterial, el trabajo que es reemplazado por máquinas, ¿no? Entonces simplemente tengo que apretar algunos botones y mirar un software. Muy bien. Y hemos pensado que ese trabajo nos quitaba identidad y nos quitaba solidaridad. Pero De la Garza nos dice, hay un cambio, efectivamente, ha cambiado el trabajo, pero eso no niega, no, de allí no se deduce mecánicamente ni el fin del trabajo, porque siempre se va a necesitar trabajo humano, sino ni tampoco niega que estos nuevos trabajos, estas nuevas formas de organizar la producción, generen nuevas identidades laborales y nuevas solidaridades. Allí entonces yo diría, claro, es normal que el documental tenga una sensibilidad nostálgica. Es decir, que el documental está planteado y visto para extrañar lo que fue y sentir esta nostalgia. Pero el gran reto que tiene el movimiento sindical es reconocer lo que hemos perdido, reconocer lo que ha cambiado, pero no quedarnos en la nostalgia. Tenemos que mirar más allá y encontrar en el nuevo escenario, en estas tecnologías, en estos cambios, en la nueva manera de ser trabajador, estirador, eh, la, tenemos que encontrar allí
nuevas identidades y nuevas identidades y construir nuevas solidaridades, porque siguen siendo, digamos, como decían algunos, o sea, eh, probablemente han cambiado algunas respuestas, pero las preguntas siguen siendo las mismas, ¿cierto? La gran pregunta por un trabajo digno, por un trabajo emancipado, por una sociedad democrática sigue siendo presente y los trabajadores y trabajadoras siguen siendo el sujeto que puede dar una respuesta a estas preguntas. Qué bueno que este documental nos permite problematizar, discutir y conocer esto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente me gustaría mucho estar allí, lamentablemente no puedo, y muchas gracias por su paciencia y su tiempo.